Yo creo que María Isabel fue lo mejor, o fue la mejor esposa que pudo encontrar Fernando VII en ese contexto, en ese momento. Estamos hablando de 1816, con un Fernando recién restaurado en el trono tras el Tratado de Valencey y después de venir de un cautiverio muy largo en Valencey, en tierras francesas. Y claro, existía un fuerte miedo en la corte, un fuerte miedo a que María Isabel fuera algo similar al precedente más inmediato que había existido de reina consorte en España, que era la reina María Luisa, abuela de María Isabel y madre de Fernando VII. Una reina que había generado a su alrededor lo que el embajador británico de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX llamó Queen's Party, es decir, una especie de camarilla. Tampoco era una camarilla, era un grupo muy bien conformado, una red clientelar, a cuya cabeza estaba Manuel Godoy, que se generó alrededor de la reina María Luisa. Entonces había mucho miedo a que con la llegada de María Isabel se fuera conformando a su alrededor una camarilla, en clara oposición a la camarilla reinante, que era la de Fernando VII. Y además a María Isabel se le añadía que no tenía unos vínculos especiales con el resto de las casas reales más allá de ser una infanta de Portugal, y había estado muchísimo tiempo alejada del foco europeo, puesto que había vivido muchísimo tiempo en Brasil, en el territorio americano, muy alejada de Europa, y del concierto europeo que se había ido desarrollando tras el Congreso de Viena. Eh, pero, como digo, yo creo que fue la mejor que pudo encontrar Fernando, porque María Isabel fue todo lo contrario a lo que estos políticos que rodeaban a Fernando, estos consejeros de Fernando y esta camarilla que rodeaba a Fernando VII, se creían. Tenían miedo a una reina similar a María Luisa de Parma, sobre todo porque María Isabel era hija de quién era, de la infanta Carlota Joaquina, digna heredera de su madre, y temían que fuera como ella. Pero no, fue una mujer plácida, una mujer que no generó una camarilla, sino que se supo introducir perfectamente en la camarilla de su esposo, por lo menos consintiéndola, y fue una mujer que acató perfectamente el rol que la Casa Real le quería dar, que era como madre de todos los españoles. Y fue sin duda una mujer, una chica, porque era una infanta, una reina muy joven, que supo suavizar el carácter de Fernando y sentó las bases para las dos mujeres que vinieron después de un Fernando más romántico, de un Fernando más atento y de un Fernando mucho más familiar. Por ello digo que María Isabel, sin duda alguna, yo creo que fue la mejor consorte que Fernando pudo encontrar en ese momento. La infanta María Isabel de Braganza y de Borbón nace el 19 de mayo de 1797 en el Palacio de Queluz, que lo llaman también el Versalles portugués. Ella cuando nace era hija de los príncipes del Brasil, herederos al trono portugués, el príncipe o el infante Don Juan, Joao, y la infanta Carlota Joaquina, hija de los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma. Los príncipes del Brasil conformaban un matrimonio peculiar.
Este matrimonio de los príncipes del Brasil, de los padres de María Isabel, se había conformado mucho tiempo más atrás, concretamente alrededor de 1777. Hasta ese momento había cierta tirantez entre las relaciones españolas y portuguesas, sobre todo por el hostigamiento que desde el Brasil se hacía en el territorio del Río de la Plata, que era un territorio de los virreinatos españoles, y por cuestiones comerciales en el territorio americano, donde España y Portugal chocaban mucho. Pero todo eso cambia en 1777, cuando asciende al trono la reina María I de Portugal y el ministro Pombal es destituido. En ese contexto, la madre de María I, la infanta Mariana Victoria, que era hermana del rey Carlos III de España, al ser ambos hijos de Felipe V, viene a Madrid a hacer una visita a su hermano, porque hay un interés geopolítico en arreglar estas relaciones diplomáticas y estas relaciones familiares entre dos reinos que son vecinos y que no solamente comparten frontera en la península ibérica, en territorio europeo, sino también en territorio americano. También, además, un poco para crear una balanza distinta a ese concierto europeo a un nivel más político y diplomático que se había generado en el viejo continente, donde las dos grandes potencias mediatizadoras de casi toda la política europea eran Francia y Gran Bretaña, puesto que ya el Sacro Imperio y Austria había rebajado mucho su influencia. Esta nueva unión ibérica, es decir, esta nueva unión diplomática entre España y Portugal, quiso ser sellada con dos matrimonios secretos. Dos matrimonios que la reina madre de Portugal, la infanta Mariana Victoria, vino a sellar con Carlos III, con su hermano. Uno, el matrimonio del infante Juan con la infanta Carlota Joaquina. En aquel momento era hija de los príncipes de Asturias, Carlos Antonio y María Luisa. Y otro, de la infanta Mariana Victoria con el infante Don Gabriel, el hijo favorito de Carlos III. Es decir, dos hijos de la reina María I, Don Juan y Doña Mariana Victoria, se casarían un poco más adelante con una infanta española, hija de los príncipes de Asturias, y un infante español, hijo de Carlos III, que además era su hijo predilecto. Esto se quedó sellado en secreto. Estamos hablando, como digo, 1777-1778. Pero también estamos en un contexto en España en el que, bueno, el juego estaba prohibido y en las grandes casas se reunían pues para jugar. En casa de los Osuna, de los Alba, se reunían los grandes aristócratas y se reunían también los miembros del cuerpo diplomático. Entonces, no es raro que en un ambiente tan discernido estos secretos, este secreto matrimonial, este secreto de estos futuros matrimonios, saliera un poco a la palestra y que la corte de Versalles, donde estaba Luis XV, que se consideraba el jefe de la familia de los Borbones, de la Casa de Borbón, terminara enterándose de estos acuerdos que Carlos III y María I habían llevado a cabo por intermediación de la reina madre de Portugal. A Luis XV eso no le sentó nada bien y a través de su embajada ante Carlos III, aquí en Madrid, pues se inició una campaña de desprestigio hacia la princesa de Asturias, porque tenía una relación, bueno, los príncipes de Asturias, ambos tenían una relación muy cercana a un guardia, y bueno, pues se inició una campaña de desprestigio hacia ellos por esa relación tan cercana a ese guardia, pero además empezaron a llegar anónimos a la embajada portuguesa en Madrid contra la infanta Carlota Joaquina, donde ponían que era una niña, que era muy pequeña,
pero que ya pese a esa edad tenía una bajeza moral impresionante y la pintaban poco más o menos como una pendona de aquel momento. Claro, esto es un resultado o consecuencia pues, de esta política tan del siglo XVIII, tan soterrada de intrigas palaciegas y de intrigas en las cancillerías diplomáticas que se llevó a cabo. Aún así, pues el matrimonio se hizo efectivo en 1785. Carlota Joaquina, con apenas 10 años, se va a Lisboa para casarse con el infante Juan, que tenía 18 años en aquel momento. Y pocos años después, en 1788, ocurre una gran epidemia de viruelas que sacude Portugal y España y también a la dinastía Braganza y a la dinastía Borbón, puesto que, por ejemplo, aquí en España fallece el infante Gabriel, fallece la infanta Mariana Victoria, la hija de María I, que se había casado con él, fallecen también hijos de este matrimonio, y en Portugal fallece el príncipe Don José, príncipe de Brasil y hermano mayor de Juan. A la muerte por viruelas de José, Juan y Carlota Joaquina se convierten entonces en los príncipes del Brasil y herederos al trono de Portugal. Hay que tener también en cuenta el contexto en el cual nos estamos moviendo. Es un contexto inmediatamente después de 1789, una fecha clave para la historia europea, al estallar la Revolución Francesa. Una revolución que sentó unas bases muy importantes para el posterior siglo XIX, que es el siglo liberal, el siglo del mundo liberal, y que fue una verdadera hecatombe para las casas reales europeas, sobre todo porque en 1793 Luis XVI y María Antonieta, los reyes de Francia, murieron guillotinados a causa de esta revolución. Y además, muy poco después de esto, aparece la figura de Napoleón Bonaparte, un hombre que surge de la nada y que las casas reales lo ven como un advenedizo, que de buenas a primeras, de la noche a la mañana, toma el poder en Francia, acaba con el directorio revolucionario y proclama el consulado. Y por lo tanto él se convierte en cónsul de Francia y poco a poco va tomando un poder tan fuerte que va gestándose el convertirse en el amo de Europa, que es lo que fue en ese periodo. Entonces, claro, en ese momento tan revolucionario, tan caótico, surge una propaganda revolucionaria que ataca en todo momento a esas casas reales, por lo tanto ataca al poder establecido, un poder establecido que por otro lado es el máximo representante de ese antiguo régimen, ya decadente desde hacía tiempo, y que la Revolución Francesa se encargó de darle su golpe de muerte para terminar hundirlo, apareciendo luego más tarde un nuevo régimen. Entonces, esta propaganda revolucionaria atacó a estas casas reales, católicas, emparentadas con los Borbones franceses. Véase el caso aquí en España de María Luisa de Parma y Carlos IV, en Nápoles María Carolina y Fernando IV de Nápoles y de Sicilia, en Parma el duque Fernando y la duquesa Amelia, y en Portugal los príncipes del Brasil, que eran Carlota Joaquina y Don Juan. Una propaganda revolucionaria que a ellas les convierte en unas mujeres muy viscerales, unas mujeres ávidas de poder, casi maquiavélicas, y con una lista importante de amantes y, por tanto, sembrando una supuesta ilegitimidad en algunos de sus hijos. Y además a ellos, esa propaganda
a los maridos, los convierte en unos reyes o príncipes consentidores de estas historias de infidelidades, incluso a veces partícipes también, puesto que hay historias donde se narran como, bueno, pues estos maridos también participaban en estos escarceos o supuestos escarceos sexuales, y por lo tanto se genera una propaganda nueva que ataca directamente a estas familias y que nunca había ocurrido de esa manera tan radical. Y los padres de María Isabel, Juan y Carlota Joaquina, también son víctimas de esta propaganda. Afortunadamente, poco a poco, la historiografía portuguesa va limpiando un poco estas figuras, pero que no dejan de tener todavía ciertas cosas un tanto controvertidas. Juan, es cierto que primeramente no era un hombre preparado para reinar, en ningún momento lo fue, puesto que su hermano mayor era el heredero y él se encontró en la primera línea política debido a la muerte de su hermano y él no había estado educado para recibir ese peso tan importante. Era un hombre bastante apegado a la Iglesia, bastante apegado a los sectores conservadores del reino, que chocaba mucho con las nuevas corrientes que estaban empezando a entrar. Y ella, Carlota Joaquina, pues se convirtió muy pronto en la diana de todo este sector que rodeaba a su marido. Una mujer muy vilipendiada, una rara avis, muy parecida a su madre en ese aspecto, porque Carlota Joaquina era una mujer con un carácter muy fuerte. Pues que chocaba un poco con esa imagen de consorte que se tenía en el ideario colectivo. También hay que tener en cuenta que estamos viviendo un momento de transición histórica, una revolución social, una revolución mental, no solamente política, y que por lo tanto el rol de consorte va variando. Ya no son esas consortes del siglo XVII que actuaban en las sombras, sino que son unas consortes fuertes, unas consortes que quieren estar en la primera línea política y tomar unas decisiones en conjunto con su marido. Lo que sí que es cierto es que, parece que los príncipes del Brasil no se llevaban muy bien, eran personas muy diferentes y hay muchas historias a su alrededor que, que los atacan duramente. Desde luego, Carlota Joaquina, igual que su madre, igual que su tía Carolina de Nápoles, por ejemplo, es atacada como una mujer que tuvo muchos amantes y por lo tanto se ponen en duda la legitimidad de sus hijos, tanto de su hijo Pedro como de su hijo Miguel y de muchos otros también. Pero, como digo, no son historias que solamente atacan a Carlota Joaquina, a Juan también. A Juan, por ejemplo, las crónicas dicen que él estaba locamente enamorado de Eugenia de Meneses, emparentada con los marqueses de Marialba. Y la historia de Eugenia de Meneses es de novela histórica, porque se dice que tuvo un hijo, una hija, con Juan, y que encerraron a la madre y a la hija en un convento mantenidas por una pensión que la corona les pasaba. Pero no solamente eso, puesto que también se intentó en su momento atacar un poco la virilidad también de Juan, como se entendía en aquel momento, puesto que algunas crónicas dicen que llegó a ser visto siendo masturbado por uno de sus favoritos, por un hombre, fue visto por un sacerdote y un sacerdote que fue inmediatamente enviado a Angola, a las tierras portuguesas en África. Son, pues como en el caso de los supuestos amantes de Carlota Joaquina o los supuestos amantes de María Luisa, son historias sin contrastar, son historias que carecen de un fondo documental o carecen de una veracidad, pero es cierto que ha sido una tradición oral muy manchada por los acontecimientos revolucionarios que estaban ocurriendo en Francia y que se han quedado muy pegadas en el imaginario colectivo. Como digo, afortunadamente la historiografía poco a poco va limpiando todo esto y va dejando entrever una realidad que es Juan, un hombre que no estaba preparado para reinar, con ciertos tintes melancólicos, ciertos tintes depresivos también, y una mujer, Carlota Joaquina, pues que no estaba preparada para esa corte bragantina,
muy distinta a la corte española, una corte mucho más beata en aquel momento también, y dominada hasta cierto momento por su suegra, la reina Doña María I. Y todo esto que hemos ido contando es un poco el contexto cuando nace María Isabel. Y María Isabel nace en un momento en el cual, según las crónicas, algo le sucede a su abuela, la reina María I. Según cuentan, a la salida del Teatro Salvatierra, protagoniza un episodio que deja estupefactos y boquiabiertos a todos los cortesanos, y es el preludio de una especie de incapacitación que ocurre sobre ella y convierte a su hijo Juan ya no en el príncipe heredero, sino en el príncipe regente, justo en un momento en paralelo está ocurriendo el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte en Francia. Lo que le ocurre a María I es algo, salvando las distancias, muy parecido a lo que en Reino Unido le ocurrió a Jorge III. Jorge III del Reino Unido, al que llaman el Loco, fue también sustituido en el poder por su hijo, el príncipe regente, futuro Jorge IV. ¿Qué le pasaba a María I? Es algo difícil de discernir en términos de, digamos, de la psicología o la psiquiatría modernos, puesto que no está muy claro qué es lo que le sucedía. Tal vez una depresión muy fuerte debido a la muerte de su marido, la muerte de su hijo mayor, en un periodo revolucionario con muchas conspiraciones, una mujer en un mundo de hombres. Eso también es importante, puesto que ella no era una reina consorte, sino que era una reina titular, ella era la poseedora de la corona. Tal vez, pues como digo, una depresión, una melancolía, ataques de pánico, ansiedad. No está muy claro el qué, pero sí que es cierto que en aquel momento la psiquiatría y la psicología aún andaba en pañales y por lo tanto, pues los médicos que la trataron, uno de ellos fue el mismo que trató a Jorge III, el que llaman el Loco del Reino Unido, pues no supo muy bien tratarla mejor dicho, le pusieron el San Benito de la Reina Loca. Y así ha pasado la historia. Una mujer que fue apartada del poder, más o menos encerrada en los reales sitios portugueses, en los palacios reales de Portugal, sin molestar mucho, pero que no era lo suficientemente gordo lo que le sucedía como para hacerle abdicar y que pasara el trono a su hijo, puesto que la legítima propietaria de la corona era ella, y así lo fue hasta su muerte en 1816. Entonces, claro, cuando muy poquito después de que María Isabel llegara a este mundo, pues se encuentra, bueno, ella no se encuentra, ¿no? Pero el escenario político en Francia se encuentra muy enrarecido por el ascenso al poder de Napoleón Bonaparte y encima, en su patria, en su reino, pues sus padres, que se llevaban de aquella manera, tienen que asumir un rol de regentes por la incapacidad de su abuela, la reina Doña María I, por una supuesta locura. Y en un periodo de tiempo que va desde 1793 a 1806, pues del matrimonio de los príncipes del Brasil nace la friolera de 9 hijos. La primera de todas, la hermana mayor de María Isabel, fue la infanta María Teresa, princesa de Beira. Luego nació un infante, Francisco Antonio, que nace en 1795, pero fallece muy prontito, en 1801. Luego ya nace María Isabel, en 1797, seguida de Pedro, en 1798. Luego su hermana, la infanta María Francisca, en 1800, quien tuvo muy buena relación con María Isabel, seguida de Isabel María, en 1801, de Miguel, en 1802, de María de la Asunción, en 1805, y de Ana de Jesús, que es la más pequeña, en 1806. Esta era la familia de los príncipes regentes, de los príncipes del Brasil, y por lo tanto la familia de María Isabel, que estaba complementada con la abuela, María I, las dos hermanas de la abuela, la infanta Benedicta, que era princesa viuda del Brasil,
puesto que ella era viuda de su sobrino, el príncipe José, la infanta Benita, que se mantuvo soltera toda su vida, y además un primo de María Isabel, que era el infante Pedro Carlos, que era el único hijo superviviente de aquella Mariana Victoria que hemos hablado al principio, que se casó con Gabriel y que, bueno, pues Carlos IV decide mandar a Portugal, a la corte bragantina, y pues es uno más en la corte de los Braganza. La más pequeña de las hijas nace en un momento en el cual se produce un intento de golpe de Estado, una especie de sublevación, encabezada por Carlota Joaquina. No es algo raro tampoco en este periodo histórico, en este momento en el cual nos estamos moviendo, y es algo que la historiografía portuguesa ha llamado la rebelión de los fidalgos. Todo ocurre en un momento en el cual don Juan viene de una cacería, un poco indispuesto, y queda encerrado en sus habitaciones, convaleciente, para recuperarse, y es el momento en el cual Carlota Joaquina aprovecha para dar este golpe en la mesa. Un golpe en la mesa que comunica a su madre mediante una correspondencia con María Luisa de Parma, donde le expresa que no está del todo segura de que su marido, Juan, sea capaz de gobernar bien Portugal en el momento que se estaba viviendo tan tenso. Entonces, apoyada por un sector de la aristocracia cortesana, entre ellos el conde de Sarcedas, el conde de Sabugal, el marqués de Alorna o el marqués de Ponte de Lima, se intenta este golpe de Estado, esta intentona golpista, esta tentativa de insurrección, que los propios mecanismos cortesanos paralizan. Porque lo que sí hay que tener en cuenta es que todas estas cortes tenían unos mecanismos cortesanos que impedían pues todo esto que las historias o que todo esto que la historiografía revolucionaria a veces ha dado por hecho. Es decir, que las reinas o las princesas fueran infieles no era algo tan fácil. No era algo tan fácil por la propia maquinaria palaciega. Mucha gente viviendo en un palacio, estos personajes siempre rodeados de gente, puesto que nunca se movían solos, siempre estaban con gentileshombres, secretarios, camareras, damas de compañía. Era muy difícil que estuvieran solos en una habitación con alguien que no fuera un miembro de la propia familia real y por lo tanto todos estos movimientos soterrados llegaban fácilmente a oídos de otros. Entonces, esta intentona de resurrección, de insurrección que tuvo Carlota Joaquina, rápidamente Juan se enteró y todo esto lo paralizó. Los aristócratas que participaron en este intento fueron totalmente castigados, pero no quiso castigar a su esposa por miedo a represalias, también porque Carlota Joaquina tenía una camarilla importante en la corte lisboeta y no era el mejor momento para crear una discrepancia pública con su esposa, sobre todo por lo que estaba ocurriendo en Francia, con Napoleón Bonaparte. Entonces, lo único que decidió es apartarla de su lado, vivir por separados. Y María Isabel, que era muy pequeñita en aquel momento, tendría unos 9 añitos, pues vio a unos padres separados. En un momento en el cual no era lo más normal. Con el tiempo se ha normalizado pues los divorcios y las separaciones, pero en aquel momento que unos padres vivieran por separado no era lo más habitual y por lo tanto no se debe cometer un anacronismo y verlo con los ojos de hoy. En aquel momento, pues María Isabel y sus hermanos, sobre todo los más grandecitos, los más pequeños pues no se enterarían muy bien de lo que estaba sucediendo, pero ella, que era la tercera que tuvieron, por lo tanto era de las más mayores que había, sí que vio este distanciamiento de sus padres y es algo que seguramente le tuvo que afectar muchísimo. Y es algo que le afectó toda su vida, puesto que era una mujer que en todo momento, o se convirtió, mejor dicho, con el tiempo en una mujer que en todo momento estaba buscando un cariño. Y eso se ve o se verá
en la relación que tiene con Fernando. Y va siendo una niña bastante sumisa al devenir del presente, al devenir del momento. Y todo esto es debido a lo que está sucediendo aquí. Además que va a aparecer un episodio que va a cambiar la vida de María Isabel para siempre. En el concierto europeo se firma el conocido Tratado de Fontainebleau, un tratado que se firma entre Francia y España. Y lo que hacen en ese tratado, la corte francesa, donde ya estaba Napoleón como emperador de los franceses desde 1804, con Carlos IV y María Luisa en España, firman el reparto de Portugal. Una invasión portuguesa, o mejor dicho, una invasión francesa y española de Portugal, para dividir el reino en territorios más pequeños. Uno de ellos, por ejemplo, para Manuel Godoy, era uno de los acuerdos que se había llegado ahí. Claro, cuando en la corte bragantina, cuando en la corte de Lisboa se enteran de este acontecimiento y encima ven cómo las tropas francesas están entrando por los Pirineos, pues se asustan, entran en un pánico importante. El asunto viene porque desde los primeros albores de los Braganza en el trono portugués, allá por 1640, Portugal había sido siempre aliada de Inglaterra, de Gran Bretaña, que era el enemigo potencial de Francia en toda la geopolítica europea. Y ahora, con la llegada de Napoleón, esa animadversión entre Francia y Gran Bretaña se había incrementado aún más. Y Napoleón lo que buscaba era un bloqueo continental, bloquear comercialmente a Reino Unido, algo que Portugal no estaba dispuesto, puesto que eran aliados comerciales, diplomáticos desde hace muchísimo tiempo, la corte de Lisboa con la corte de Londres. Ante la negativa de participar en este bloqueo continental que estaba preparando Napoleón, ante la firma del tratado que autorizaba de alguna manera esta invasión y por lo tanto la corte de Braganza estaba totalmente indefensa, puesto que los ejércitos portugueses no estaban preparados, muchísimo menos para enfrentarse a las tropas francesas, encabezadas por el general Junot, lo que deciden es desempolvar un antiguo plan de evacuación que se realizó allá por el siglo XVII. Un plan de evacuación en el que se establecía que si algo sucedía en territorio continental, en el viejo continente, se podrían evacuar a varios miembros de la familia real a Brasil, a las tierras portuguesas que existían en territorio americano. Y lo que deciden hacer en Lisboa, una vez que se reúne el Consejo alrededor de Don Juan y con el visto bueno de Londres, deciden evacuarse, deciden irse a Brasil en 1807. Una evacuación que ha pasado a la historia como uno de los mayores viajes jamás ocurridos de una familia real, puesto que no solamente la familia real es quien se va, sino que se fue toda la corte. Las crónicas no son muy claras en cuánta gente participó en esa evacuación, cuánta gente se subió en los barcos, pero sí que el puerto de Belén, que es de donde surgieron, desde donde se pusieron los barcos para salir a Brasil, pues las crónicas dicen que aquello estaba atestado de personas, de cajas, de carruajes, de baúles, de animales, porque, claro, había que tener animales también para este viaje, temas de alimentación. Cuentan cómo, por ejemplo, a la reina Doña María la tuvieron que subir mientras ella gritaba histérica que la llevaban al patíbulo, porque pensaba que le iban a cortar la cabeza como había ocurrido con María Antonieta. Y con Don Juan tampoco su entrada al barco fue menos espectacular, puesto que le dio tal ataque de ansiedad que lo tuvieron que llevar en brazos hasta el barco. Carlota Joaquina se negaba a irse. Carlota Joaquina incluso llegó a escribir a su madre diciendo, mira lo que está sucediendo, que nos vamos a ir, o sea, vamos a huir. Y no quiero huir porque el pueblo se va a dar cuenta de que estamos huyendo.
Lo que pasa es que no le queda más remedio, puesto que no se podía quedar sola ante esta invasión francesa que la iba a pisotear. Entonces ella con sus hijas, con una María Isabel que tiene 10 años, puesto que ella nace en 1797 y esto ocurre en 1807, ve este escenario tan apocalíptico, un puerto de Belén pues, con unas limitaciones, atestado de gente, con animales, con baúles, eh, con la familia Braganza embarcándose en los barcos, pero no solamente los Braganzas, como he dicho antes, toda la corte, banqueros, funcionarios, aristocracia, diplomáticos, bueno, y un plantel enorme de servidumbre, también se tuvo que subir allá arriba. Y además, archivos enteros, bibliotecas, museos, cuadros, el tesoro real, todo eso se tuvo que embarcar en esos barcos. Algunas crónicas llegan a afirmar que hasta 15.000 personas llegaron a subirse en esos barcos para tomar rumbo a Brasil. Era la primera vez que una familia real hacía un viaje de tal envergadura, para el cual no estaban preparados, y eso para María Isabel tuvo que ser un episodio, ya sobre todo con 10 años, que empezaba a tener cierta conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor, tuvo que ser un episodio muy traumático. Y no solamente subir al barco, sino el viaje. El viaje tuvo que ser un espanto, puesto que los piojos, el escorbuto, paseaba a sus anchas por los barcos. La comida empezó a escasear muy pronto, no había sitio para tanta gente, había algunos que dormían apelotonados en sitios, claro, una infanta acostumbrada a tener pues, una habitación cómoda con una buena cama, de repente encontrarse en una situación así, con gente que no conocía de nada y tanto mar por todas partes sin tierra firme, eso tuvo que ser un evento que tuvo que marcar un antes y un después en la vida de María Isabel.